Esconder tu pecado te mantendrá en un lugar miserable de esclavitud. Andrea Griffith nos muestra la salida. La confesión es la llave que abre la puerta y te libera de tu cautiverio. Es la llave que abre de par en par esa puerta para liberarte. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 4 de febrero de 2025. Ayer comenzamos a escuchar la historia de una querida amiga mía llamada Andrea Griffith. Si te perdiste el episodio, puedes ir a avivanuestroscorazones.com y escuchar el audio o leer la transcripción. Andrea explicó que creció como una creyente modelo. Por fuera lo tenía todo controlado, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ella albergaba resentimiento y amargura, y además escondía la culpa de la inmoralidad y un aborto en el pasado, incluso cuando trabajaba en un ministerio cristiano. De hecho, viajaba a varias iglesias ministrando con el ministerio de Live Action Ministries. Al final del programa de ayer, escuchamos cómo Andrea tuvo una crisis nerviosa en un supermercado. Hoy la escucharemos hablar de ello. Y fue en ese momento cuando ella finalmente se sinceró y fue honesta con Dios acerca de su pecado y le rindió totalmente su corazón al Señor. Después de ser sincera sobre su pecado, Andrea pasó por un proceso de avivamiento personal y estamos a punto de ver cómo es ese tipo de cambio profundo en la vida. Aquí está Andrea. Una de las cosas que Dios quería hacer en mi vida era una profunda obra de quebrantamiento. Tenemos una definición práctica de quebrantamiento que es simplemente mi respuesta de humildad y de obediencia al impulso del Espíritu de Dios y a la revelación de la palabra de Dios. Es exactamente lo que me sucedió en el supermercado ese día. El Espíritu de Dios habló a mi corazón y dije, sí, Señor, tienes razón. Cuando el Espíritu de Dios o la revelación de la palabra de Dios me habla, debo de responder en humildad y obediencia. A veces pensamos en el quebrantamiento como una gran catástrofe que ocurre en nuestras vidas. Pero el quebrantamiento no es más que un estilo de vida. Es una elección. ¿Cuántos de ustedes han montado a caballo alguna vez? ¿Alguien ha montado un caballo? Apuesto a que era uno domado, ¿verdad? ¿Saben la diferencia? Podemos verlo en los rodeos. ¿Qué hacen los caballos sin domar? Tratan de quitarse al jinete de encima. ¿Sabes que hay cristianas no quebrantadas que hacen lo mismo con Dios en sus vidas? Dios trata de dirigirnos, tratando de decirnos qué camino tomar, y nosotras decimos, no vas a decirme qué hacer, e intentamos por todos los medios quitarlo a Él de encima. Somos inquebrantables. Algunas de las presentes podemos pensar, hace mucho tiempo que no escucho a Dios. Ha pasado mucho tiempo desde que la palabra de Dios no me habla. Puede ser porque no estás quebrantada. No estás quebrantada ante el Señor. No te rindes en humildad y en obediencia al Señor. Y a veces, cuando no estamos quebrantadas ante Él, lo que sucede es este pequeño dicho que dice, el tiempo cura todas las heridas. ¿Sabes qué? No es verdad. El tiempo puede ayudarte a borrar o olvidar algunas cosas, pero ¿sabes qué cura nuestras heridas? Jesucristo. Pero nosotras debemos responder a Él en quebrantamiento. Cuando estamos quebrantadas ante Él, Él puede entrar y sanar esos lugares en nuestros corazones. Cuando no estamos quebrantadas, podemos volvernos malvadas, realmente intratables. Y no es muy divertido estar cerca cuando no somos mujeres cristianas quebrantadas. ¿Conocemos a alguien así? Seguramente estarás allí levantando tu mano. O podemos ir al extremo opuesto. En lugar de volvernos malas, intratables y forzar nuestro camino en nuestra falta de quebrantamiento, podemos volvernos muy temerosas, miedosas y cobardes. Dios nos pedirá que hagamos algo, pero como no estamos quebrantadas, no obedecemos
y nos volvemos temerosas y nos arrinconamos, todo eso ocurre por la falta de tener un espíritu quebrantado diariamente delante del Señor. La otra cosa que Dios quería hacer en mi vida era darme una conciencia limpia. Tener la conciencia tranquila es básicamente poder decir que no hay nadie a quien yo haya lastimado y que no haya buscado para arreglar las cosas. Mi lista de conciencia limpia era kilométrica. Había muchos en mi grupo de jóvenes a los que necesitaba llamar y buscar su perdón. Tenía profesores en la universidad en cuyos exámenes había copiado durante sus clases y a los que tenía que llamar y pedirles perdón. Había hablado con mis padres sobre todo mi pasado, pero ahora tenía una nueva visión de cómo los había lastimado. Tenía que llamarlos y buscar su perdón. Mi lista de conciencia limpia era un trabajo en progreso y honestamente, todavía lo es. Solo quiero mantener una cuenta clara de mis faltas para cuando Dios ponga a esa persona en mi camino, pueda buscar su perdón y decir, realmente lo arruiné aquí. ¿Podrías perdonarme? En mi familia, tuve que pedirle perdón a mi hija esta mañana. Ella dijo algo y yo le respondí bruscamente. Y el Espíritu de Dios redarguyó mi corazón. Tuve que decir, Brooke, ¿me perdonas, por favor? Eso estuvo mal. Busco mantener esa cuenta corta de pecados teniendo una conciencia limpia ante la gente. No solo tenía que limpiar mi pasado, sino que como era tan buena mintiendo, mentía todo el tiempo. Así que tenía que limpiar mi presente. Si mentía o exageraba, miraba a la persona y le decía, te acabo de mentir, ¿me perdonas, por favor? Y después de humillarte así, es mucho más fácil decir la verdad. Estoy mintiendo para obtener su aprobación. Si tengo que volver atrás y decirles que mentí, es mucho más fácil decir la verdad en primer lugar. La otra cosa fue que empecé a ponerme muy enferma. Empecé a tener graves problemas de salud. Cuando peor estaba, solo podía levantarme de la cama unas 5 horas al día. Me dolían las articulaciones, no tenía fuerzas, no tenía energía. Antes corría 3 kilómetros al día. En este tiempo solo podía estar fuera de la cama 5 horas al día haciendo tareas rutinarias. Estaba enferma, se me caía el pelo y estaba perdiendo peso y realmente no entendía lo que Dios estaba haciendo porque pensaba que finalmente estaba entrando en una relación correcta con Él. ¿Cuántos de aquí conocen de jardinería? ¿A quién le gusta la jardinería? Me imagino que a muchas de ustedes les gusta. Espero algún día ser jardinera. Las que saben de jardinería estarán relacionadas con unos brotes llamados ventosas. Para los que no tengan ni idea de lo que estoy hablando, permítanme que se los muestre. Imagina que tienes una planta en tu mano, ¿ok? Y la planta está creciendo y le están creciendo pequeñas ramas saludables y todo va bien. Bueno, de repente crecen estas enormes ramas en la planta. Esta enorme rama se llama ventosa. Ahora bien, para las jardineras aquí, ¿qué se hace con un brote de ventosas? Hay que cortarlo. Cuando cortas el brote de ventosa, el resto de la planta puede crecer, estar sana y obtener los nutrientes que necesita. Bueno, yo tenía tantos brotes de ventosa en mi vida que Dios simplemente me dijo, Andrea, no voy a permitir que sigas viviendo de esa manera. Voy a cortarlos. Voy a quitar esos brotes de orgullo de tu vida. El único talento que había tenido era el de cantar. Y ahora quería levantarme a cantar y no podía. Mi voz se quebraba, se rompía, era plana, era horrible. Y Dios me lo estaba quitando. Yo era del tipo de personas que si me dabas algo que hacer, lo hacía y lo hacía bien. No tendrías que preocuparte por eso nunca más. Y ahora solo podía estar fuera de la cama 5 horas en un día cualquiera, sintiéndome fatal. Dios estaba quitándome los brotes de autosuficiencia en mi vida y estaba diciendo, no quiero que vivas más autosuficiente, porque si lo haces, nada de lo que hagas va a llegar a algo. Quiero que aprendas a depender de mí. No fue un proceso divertido en absoluto. Y como estaba tan enferma, mis líderes decidieron que tenía que irme a casa.
Ya no era un miembro activo para el equipo, era una carga total. Así que me dijeron que tenía que irme a casa. Live Action había sido mi burbuja. Era mi lugar seguro y mi hogar había sido mi lugar de fracaso, por lo que me aterrorizaba volver a casa. Pero seguía reuniéndome con el Señor mañana tras mañana y Él me dio algunos versículos que son tan queridos para mi corazón incluso ahora. En Isaías 54, 4 al 5 dice, no temas. Y yo estaba aterrorizada en este punto de volver a casa. Él dijo, no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y lo único que pude ver fue vergüenza. Al intentar limpiar mi pasado y mi presente, llevé mi vergüenza. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y literalmente le pregunté al Dios de toda la tierra si Él sería mi esposo, si me hablaría, si me enseñaría y si estaría íntimamente involucrado en mi corazón. Me encanta esa frase porque incluso ahora que tengo esposo, Él a veces no puede satisfacer todas mis necesidades. ¿Alguna de ustedes está en esta situación? A veces simplemente no las comprende, porque ¿saben qué? Dios no lo creó para satisfacer todas mis necesidades. No hay un hombre en el planeta. Dios no lo diseñó para eso. Dios es el único que puede satisfacer mis necesidades. Y si un día Trent se va con el Señor antes que yo, mi hacedor seguirá siendo mi marido. ¿Estás de acuerdo conmigo en que aquel que nos hizo sabe lo que necesitamos? Él sabe lo que tú necesitas. Será diferente de lo que yo necesito. Nuestro Creador es nuestro esposo. Él es el único. Y esas necesidades son para llevarnos a Él, no para alejarnos de Él. Pero esas necesidades son para llevarnos a Él, para que nuestro Creador, nuestro esposo, nuestro Dios de toda la tierra pueda satisfacerlas y podamos enamorarnos más de Él. Durante este tiempo, Dios comenzó a darme una lista de normas que Él quería para mi vida. Y yo vivía en Proverbios 7. ¿Alguien conoce este proverbio? Me imagino que sí. Es el proverbio de la mujer extraña, la mujer inmoral. Y lo que hice fue hacer una lista de todas las características de la mujer extraña y cómo se veía. Luego, hice una lista de las características opuestas. La segunda lista se convirtió en mi objetivo. Era asombroso para mí cómo, a lo largo de mi día, estaba a punto de decirle algo a alguien y el Espíritu Santo me aguijoneaba el corazón y decía, Andrea, la mujer extraña lisonjea. No digas eso. Y yo decía, está bien, Señor, no diré eso. Pero usaba la Escritura para aconsejar mi vida y mostrarme cómo se supone que debo de vivir. En ese tiempo, Él me dio el versículo de mi vida, que es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, que dice, pero Dios a través de su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través del verdadero conocimiento de Él. Bueno, por primera vez en mi vida tuve verdadero conocimiento de Dios. Así que no importaba dónde viviera, podía vivir una vida piadosa delante de Él. E incluso ahora, cuando las cosas se están volviendo difíciles y hay todo este estrés en mi vida y me toca estar estresada, 4 niños necesitan atención y los miembros del equipo tocan a la puerta 5 minutos antes del servicio con un rasgón en sus pantalones o cualquier otra cosa, tengo una opción. Puedo responder en piedad o puedo responder de acuerdo a mi carne. Pero este versículo dice que tengo todo lo que necesito para responder en la vida y en la piedad. No importa en qué situación me encuentre, incluso en el frío glacial de Michigan, tengo todo lo que necesito para la vida y para la piedad a través del verdadero conocimiento de Él, Jesucristo. Y bien, entonces me fui a casa. Cuando llegué allí, lo primero que hice fue empezar a ver diferentes médicos. Y todos me decían que tenía fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Y que podía darme un antidepresivo para ayudarme. Y yo pensaba, no estoy deprimida, no quiero un antidepresivo. Así que empecé a probar con distintos médicos.
Probé la homeopatía y fui con un quiropráctico incluso. No comí más que verduras y agua durante 6 meses. Todo en un intento de ponerme bien. Y nada ayudaba. Ni siquiera podía mantener un trabajo de tiempo parcial. Así que definitivamente volví al médico de cabecera y le dije, está bien, dame el antidepresivo para que pueda mantener un trabajo a tiempo parcial en mi iglesia. Empecé a tomarlo y me ayudó con mis dolores musculares y mi insomnio. Por aquel entonces, un joven llamado Trent Griffith empezó a escribirme cartas y a llamarme por teléfono. Yo estaba en Huntsville, Alabama, y Trent viajaba con Live Action enseñando a los jóvenes. Cuando empecé a conocer a Trent, me enteré de que conoció al Señor cuando tenía 15 años y que la mano de Dios claramente estaba sobre él. Daba testimonios de casi todo lo que se movía, vivía en una vida de pureza y conocía la palabra de Dios. Sus 2 libros favoritos son Romanos y Proverbios. Se notaba que se saturaba de la palabra y que conocía la palabra. Yo digo que él es como una pequeña concordancia andante. Es decir, empiezo a citar el versículo y él me dice dónde encontrarlo. Sabía que no podía decir lo mismo de mi vida. Todas esas cosas que eran ciertas en su vida no lo eran en la mía. Y cuando empezábamos a conocernos y parecía que esta relación iba hacia alguna parte, ambos supimos que había algunas cosas que yo tenía que decirle. Así que un día, que él estaba viajando con el equipo y ellos estaban en Tennessee, conduje hasta allí para estar con el equipo. Salimos una noche después de un servicio y hablamos. Recuerdo que forzaba las palabras a salir de mi boca mientras le contaba sobre mi pasado y mis fracasos. Recuerdo verlo allí mientras se quebraba por mi pecado y lo vi llorar por el pecado que yo había cometido. Y otra vez, era una imagen para mí del corazón de mi Padre Celestial y cómo yo había roto el corazón de Dios por mi pecado y el corazón de mi futuro esposo. Y me llevó de vuelta a casa de mi amiga donde me estaba quedando. Entré por la puerta, mi amiga sabía que tenía algo que contarle y me dijo, bueno, ¿cómo te fue? Y le dije, no lo sé, pero fui obediente. Se lo dije. Puede que nunca lo vuelva a ver, pero lo hice. Así que de nuevo dormí como una roca esa noche. Y tú puedes estar pensando, ¿por qué pensaste que necesitabas decírselo? Si eso ya estaba en tu pasado. Y sucedió antes de que fuera salva. Sucedió incluso antes de conocerlo. ¿Por qué pensaste que necesitabas contarle sobre tu pasado? Bueno, la Biblia es tan clara sobre la palabra confesión. Creo que le tenemos tanto miedo. Tenemos tanto miedo de confesar. Pero ¿sabes cuál es la verdad? La confesión es la llave que abre la puerta de tu esclavitud, de tu cautiverio. Es la llave que abre de par en par esa puerta para liberarte. Veamos algunos versículos. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si quería tener comunión con mi futuro esposo, la Biblia llama a esto una relación de una sola carne. No debía de haber secretos entre nosotros. Él necesitaba saber en qué se estaba metiendo y las cargas que yo estaba trayendo a esta relación de una sola carne. Este versículo es muy bueno porque habla de caminar en la luz. Jesús está en la luz. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Tenemos comunión unos con otros. Si estoy caminando en la luz, en obediencia al Señor, entonces tengo comunión contigo. Y si estoy caminando en desobediencia, no estoy caminando en la luz. ¿Sabes lo que eso impide? Impide nuestra comunión en la iglesia, con nuestros esposos y nuestras familias y más ampliamente en la familia de Dios. ¿Eso significa que tienes que pararte aquí y contarle a todas las mujeres de tu iglesia tus fracasos pasados? No, eso no es lo que significa. ¿Pero lo sabe tu esposo? ¿Tienes un área en tu vida sobre la cual nunca has obtenido victoria y nunca se lo has dicho a nadie? ¿Te has acercado a una mujer mayor piadosa y le has dicho, ayúdame con esto,
Guíame a través de la palabra. Aquí es donde estoy fallando. La Biblia dice que si confesamos nuestras faltas unos a otros y oramos unos por otros, seremos sanados. Eso es hacer vida de iglesia. Ir a una mujer mayor piadosa, ir a tu marido y hacerle saber lo que ha pasado en tu vida y las necesidades más profundas de tu corazón. Ahora, cuando confiesas tu pecado, no confiesas detalles, sino que confiesas la profundidad de tu pecado. Los detalles pueden entorpecer el camino y tener una manera de regresar y atormentarnos o atormentar a la persona con la que estamos compartiendo. Pero Dios puede sanar la profundidad de nuestro pecado. Hubo una señora en Georgia que vino a mí después de que compartí esto y ella dijo: Andrea, estoy en mi segundo matrimonio y mi segundo marido piensa que todo fue culpa de mi primer marido. Y ella dijo: pero yo fui la que cometió adulterio. Yo fui la inmoral. Ella tenía una lista y su ahora marido no tenía ni idea. Y ella dijo: me aterra decírselo porque si lo hago, terminará nuestro matrimonio. No era su confesión lo que dañaría el matrimonio, era su pecado. Fue lo que ella había hecho en el pasado. Volvió, se confesó con su marido y me escribió una carta más tarde y me dijo: nuestro matrimonio nunca ha sido más fuerte. ¿Sabes lo que hizo? Ella creyó la mentira de que si lo mantenía encubierto estaría bien, pero si lo confesaba estaría en problemas. Fíjate que en el versículo de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará. ¿Qué? ¿Cuál es esa palabra? Es una promesa de la palabra de Dios. Cuando confesamos nuestro pecado y lo abandonamos, Dios derrama su misericordia en nuestras vidas. Y no solo tienen que ser grandes cosas. Esto es exactamente lo que me pasó con mi hija Brooke esta mañana. Cuando le grité, ¿qué tuve que hacer? Tuve que confesar mi pecado y abandonarlo. Y es una promesa cada vez que lo hacemos. ¿Qué hace Dios? Él vierte su misericordia en nuestras vidas. Él está esperando que confesemos para que Él pueda darnos misericordia en nuestras vidas. ¿Crees eso hoy? ¿O sigues escondiéndote y encubriéndote? Hasta que no estemos dispuestas a confesar, nunca experimentaremos todo lo que Dios quiere que experimentemos con Él, en nuestras vidas personales, en nuestras familias. Bueno, después de ese día Trent vino, me recogió y nos fuimos de picnic. Y durante ese tiempo, los dos sentimos la presencia de Dios. Él me miró y me dijo: Andrea, si es así de bueno para nosotros en los tiempos difíciles, ¿cómo será para nosotros en los tiempos buenos? Porque la presencia de Dios nos rodeó ese día. Ahora, Dios no estaba honrando mi vida. ¿Sabes lo que estaba honrando? Su palabra. Cuando confesamos y abandonamos, encontramos misericordia. Cada vez que encuentres misericordia, anótala. Acabas de escuchar a Andrea Griffith. Ella nos ha estado contando acerca de la libertad que experimentó después de ser realista acerca de su pecado y confesárselo al Señor, y cuando fue apropiado confesárselo a otros contra los que ella había pecado. Andrea ha estado describiendo el proceso por el que el Señor la llevó después de rendir su vida a Él. Confesó su pecado, limpió su conciencia y aprendió a decir la verdad y comenzó a crecer en su deseo de santidad. Aquí en Aviva Nuestros Corazones llamamos a ese proceso avivamiento personal. Hay momentos en nuestras vidas en los que necesitamos caminar a través de este proceso de una manera nueva. Y he escrito sobre este proceso de avivamiento personal en el libro titulado En busca de Dios, el gozo de un avivamiento en la relación personal con Dios. Así es. Como hemos escuchado hoy, Andrea Griffith dejó de viajar con Life Action Ministries debido a una enfermedad. Un día, mientras vivía con sus padres, recibió una gran sorpresa que la animó a volver al ministerio. Ella nos platicará más de esto mañana aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Te
Te esperamos. Llamándote a un avivamiento genuino. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.